Comencemos con nuestro primer episodio de People's Temple, o Templo del Pueblo. En esta entrega, Jim Jones será nuestro principal foco de atención. El Templo del Pueblo fue en gran medida un reflejo de su líder, Jim Jones. La mayoría de los seguidores de Jones eran pobres. Muchos pertenecían a una minoría, y todos eran idealistas que encontraban opresivo el sistema capitalista de América. En su momento más activo, a principios de los años 70, el Templo del Pueblo tenía más de 3,000 miembros, la mayoría de los cuales residían en la Bahía de San Francisco y en Los Ángeles. La secta es conocida de manera infame por su mortal final en la Guyana rural, donde más de 900 personas murieron por orden de Jim Jones. Sin embargo, durante la mayor parte de su existencia, fueron solo personas con una creencia inquebrantable en la vida en común y en la ideología pseudo-comunista. Querían combinar los derechos civiles emergentes de América con la responsabilidad compartida de la vida que creían que poseía la URSS. Los americanos estaban conmocionados por el suicidio colectivo debido a la confianza y la buena voluntad que Jones había generado en todo el país. En las décadas de los 60 y 70, con los embaucadores y ladrones surgiendo en la religión y la policía en todo el país, Jim Jones siempre llevaba cierto aire de respetabilidad. Este conflicto inherente entre el objetivo y el fin, o como el mismo Jones podría decir, la batalla por el alma que se libra dentro de cada uno de nosotros, es el corazón de la historia de esta secta. Se convenció a sí mismo de que todo valía la pena, hasta el final. Desafortunadamente, también fue capaz de convencer a sus seguidores de lo mismo. El final comenzó en 1978 en una pista de aterrizaje en Port Kaituma, no lejos de la capital guyanesa de Georgetown. 4 años antes de este evento sangriento, en 1974, el cercano asentamiento de Jonestown fue construido por miembros del Templo del Pueblo, financiado por sus propias donaciones masivas al culto de Jim Jones. Jonestown se suponía que era una utopía. Esa fue la promesa de Jones a sus seguidores. La tragedia de Jim Jones y el Templo del Pueblo se produjo debido a la falta de sentimiento comunitario y de posibilidad comunitaria en América. El culto atrajo a gente que solo quería construir un mundo mejor, uno donde todos pudiéramos vivir juntos en armonía. Al principio, mucho antes del derramamiento de sangre, este sueño podía verse incluso con el propio Jim Jones. Deseaba una comunidad, una familia, así que comenzó una. Pero la necesidad de Jones nació de un deseo de poder, no de amor. Durante toda su vida, esa falla inherente fue una bomba de tiempo. Necesitamos ver cuándo todo empezó. En mayo de 1931, poco después de que la Gran Depresión cayera sobre el mundo. El 13 de mayo de 1931, James Jimmy Jones nació de la unión de Lynetta y James T. Jones en la zona rural de Creta, Indiana. Desde el principio, no había estabilidad o comodidad en la vida del niño. Como muchos en ese momento, James fue alejado del trabajo agrícola mientras la depresión cobró su cuota en el país. Las familias campesinas se vieron obligadas a mudarse más cerca de los centros urbanos del Medio Oeste. Lynetta y James se mudaron con su hijo de 3 años a la creciente ciudad de Lynn, Indiana. Vivían en una pequeña casa rodeada por un polvoriento terreno. Por la noche los trenes pasaban llevando la prosperidad a otros lugares. Esas condiciones solo aumentaron la inquietud en el corazón de Lynetta Jones. En su opinión, nunca estuvo destinada a la vida de un pueblo pequeño. Era una soñadora desde la infancia y nunca dejó que su género definiera sus objetivos. Lynetta asistió a las universidades agrícolas y de negocios con la esperanza de iniciar un negocio propio. Pero cuando su madre murió en 1925, la conmoción llevó a Lynetta a buscar consuelo en una vida más tradicional. Se asentaría y formaría una familia. Unos años después, se casó con James Thurman Jones, 16 años mayor que ella, pero parecía tener una sólida carrera por delante. Pero los ataques con gas de la Primera Guerra Mundial habían afectado el pulmón de James. Ya no podía sostenerse en el trabajo de campo. Tomó trabajos de obrero y de servidumbre. Una vez que la familia se mudó a Lynn alrededor de 1935,
Lynetta se encargó de la mayor parte del sustento, trabajando largas horas en una fábrica cerca de la ciudad. James, por otro lado, recogía los cheques de invalidez del gobierno y desarrolló una adicción al juego en las mesas de apuestas de la ciudad. El primer recuerdo que Jimmy tuvo de sus padres fue de desesperación. James se vencía, llorando por su desgracia, mientras que Lynetta le reprendía su pereza y adicción. No hace falta decir que el deseo de tener éxito, al menos de escapar, fue plantado dentro de Jim Jones a una edad temprana. Mientras Lynetta pasaba la mayoría de los días en la fábrica, fumando cigarrillos, hablando de política entre otras mujeres, James T. Jones arrastraba su débil cuerpo entre la crianza de su hijo y las mesas de apuestas. Jimmy pasó su infancia solo. Una imagen perfecta para caracterizar esta solitaria infancia es que Jones aprendió a caminar apoyándose en un carro de juguete rojo en el patio, sin ser visto y sin la ayuda de sus padres. Esto formó la identidad propia de Jones. Estaba solo y necesitaba abrirse camino en el mundo. Y lo llevaría a una obsesión de control. Si Jones tenía el control, sus circunstancias podrían ser diferentes. Era visto como el chico sucio y salvaje del vecindario, a menudo desnudo y cubierto de polvo. El niño de 4 años corría por la zona, encontrando animales para capturar y llevar a su patio. Lynetta amaba los animales, así que permitió que Jones construyera un refugio de animales salvajes detrás de su casa. Pollos, cabras, gatos, incluso serpientes. Cuando Jones tenía 5 años, una pandilla de perros salvajes lo había adoptado y lo seguían por las calles. Lynetta y James a veces eran incapaces de disciplinar a Jones cuando tenía su pandilla de perros a su lado. Una temprana y particularmente cómica muestra de poder para el joven. Sin embargo, a medida que Jones crecía, se hizo más consciente de la falta de amor en su vida. Estaba claro para él que sus padres no se amaban y no eran como los otros padres de la ciudad. Una cita directa de él ofrece esta visión con más detalle. Estaba listo para matar al final del 3er grado. Quiero decir, así era de agresivo y hostil. Nadie me dio amor, ninguna comprensión. En esos días, un padre debía ir con su hijo a las funciones escolares si había algún tipo de actuación. Y todos los padres estaban allí, menos el mío. Yo estaba ahí solo, siempre solo. Jones encontró pocos aliados en la escuela. Era un niño atractivo, pero no se parecía a los demás. Tenía pelo oscuro, ojos oscuros y rasgos faciales distintivos que lo diferenciaban. Entre los chicos rubios y de ojos azules, sobresalía sin duda alguna. Pero después de la escuela las cosas cambiaron. En las calles de su vecindario los niños fueron forzados a estar cerca de Jones y una habilidad latente de manipulación social se hizo notar. Rodeado por un grupo de chicos luchando en la pubertad, Jones se dio cuenta de que las estructuras de poder estaban en movimiento y su naturaleza inteligente finalmente le sería útil. Sabía cuándo ser beta y cuándo ser alfa. Montó las olas de las emociones turbulentas del grupo y emergió en la cima como el director, el que tenía más convicción. Jones comenzó a valorar la manipulación por encima de la sinceridad. Cuando cambiaba su personalidad para adaptarse, era recompensado. En los primeros años, su manipulación y naturaleza camaleónica fue impulsada por la triste ambición de ser aceptado. Esta es una lección que muchos de nosotros aprendemos de niños. Si actuamos de manera diferente en torno a diferentes tipos de personas, los resultados serán diferentes. Los niños más inteligentes a menudo pueden manipular a la gente de esta manera, antes de que su juicio moral evolucione y se solidifique. De hecho, es la característica principal del clásico cuento infantil Tom Sawyer. Desafortunadamente, en el caso de Jones, su desesperación y necesidad eran tan grandes que cuando sintió las recompensas de este comportamiento manipulador de primera mano, se dobló. Vio la manipulación de los demás como su verdadero poder. Con su pandilla de barrio, bajo su influencia, Jones los llevó a su patio trasero y al granero donde guardaba su ganado. Una tarde de principios de 1940, Jones subió por encima de sus compañeros a una plataforma elevada en el extremo más alejado del granero. Descubrió que tenía un verdadero dominio del idioma.
Cuando subió esa plataforma, Jim Jones se convirtió en predicador por primera vez en su vida. Un astuto preadolescente enseñaba a los chicos sobre moralidad, religión y ciencia. Puso a prueba sus mentes y les leyó historias de la Biblia, añadiendo sus propias ideas morales. Cuanto más extravagante y bullicioso era Jones, más le prestaban atención sus amigos. Estaban hipnotizados por su valentía y su discurso. Esta nueva personalidad extrovertida le dio una mayor atención incluso de su madre. Jones supo que no había vuelta atrás. Había encontrado su vocación. Comenzó a vestirse regularmente con una bata larga, su versión de una sotana de sacerdote. Decoró el granero con unas velas y pilas de libros. En los calurosos meses de verano, hacía limonada para atraer a los chicos a su templo. Y en los frescos meses de otoño, sus conferencias y lecciones podían durar 6 horas al día. Jones crió palomas mensajeras. Frente a sus compañeros, envió a estas aves fuera del granero con misteriosos mensajes atados a sus patas. Nunca les dijo a los chicos cuáles eran los mensajes, y vio que su interés y dedicación crecía. Carisma, inteligencia, mando y misterio. Jim Jones tenía talento natural. El poder precoz también despertó un lado malicioso de Jones. A veces encerraba a los chicos, como su mejor amigo Don Foreman, en el ático del granero sin ninguna razón, llamándolo una prueba de voluntad. También torturaba a sus animales desangrándolos en los llamados experimentos científicos o cortando las extremidades de los patos y atándolos a los pollos como ejemplo de su destreza quirúrgica. Cuando Don le preguntó a Jim por qué tenía tantos animales, si ni siquiera le gustaban tanto, Jim respondió: «Solo los quiero tener». En otras palabras, los animales eran medios para su fin. Incluso si lastimaba a las criaturas, valía la pena estar rodeado de la atención e interés, siendo la finalidad, como siempre, la comunidad y la aceptación. La vecina de Jones, Myrtle Kennedy, una mujer mayor y piadosa, se fijó en el niño y en sus extrañas vestimentas. Como Lynetta nunca llevó a Jones a la iglesia, Kennedy lo hizo por su cuenta. Así comenzó el viaje religioso de Jones a través de Lynn, Indiana. La iglesia del Nazareno de Kennedy fue la primera introducción de Jones a la religión organizada. Luego se fue en su propio tour de degustación personal de todo lo que Lynn tenía para ofrecer. La sencilla iglesia metodista, la popular iglesia de los discípulos de Cristo, los cuáqueros antiguerra y pacifistas. Pero la iglesia que realmente le voló la cabeza a Jim Jones estaba fuera de Lynn, a lo largo de la polvorienta autopista hacia el campo. Era una pequeña congregación pentecostal, recientemente inspirada por el movimiento evangélico, llamados de forma despectiva Holy Rollers, por la mayoría de los cristianos en la ciudad. Se animaban de formas únicas en su culto, llorando, cantando, bailando, hablando lenguas. Para Jones, los Rollers estaban inspirados. Estaban conectados a algo más alto que ellos mismos y recibían a cualquiera en sus filas. Su práctica inspiró al joven predicador del pueblo. Cuando entró en el instituto, sus ideas morales adquirieron un peso real. Después de años de escuchar a su madre expresar opiniones impopulares sobre el estado de las relaciones laborales y radicales en América, el propio Jones tomó el manto de activista social. La guerra entre el socialismo y el capitalismo le hizo sentido a Jones y se obsesionó con las ideas comunistas. Pensó que la vida marxista era el único camino a los derechos civiles en América. Hasta entonces, el mercado capitalista explotaría a los pobres y a las minorías como siempre lo había hecho. Este niño, nacido en la depresión, se convirtió en un converso socialista. Era un extraño brebaje, la salvaje racha evangélica de los Holy Rollers y la atea perspectiva de Lynetta Jones. Pero la justicia social era el vínculo y el socialismo era la estrategia de marketing. Se convirtió en la directriz que guió el proselitismo de Jim Jones por el resto de su vida. Pasó sus días en la biblioteca del instituto, obsesionado con los famosos e infames líderes de la historia, desde Marx a Lenin y Gandhi. En secreto, incluso albergaba una inquietante admiración por la influencia oratoria de Hitler.
Pero esos estudios no lo iluminaron, incluso cuando pasaba sus fines de semana viajando a la ciudad más urbana de Richmond, predicando a las minorías en la calle sobre la búsqueda de los derechos civiles. Seguía desesperado y solitario. Lynetta finalmente se divorció de su marido en 1946. Le dijo a Jones, de 15 años, que se mudarían a Richmond permanentemente. Jones encontró difícil de dejar atrás su primera congregación de niños locales, especialmente a Don Foreman. Pero Jones no tenía idea de cómo comunicar este miedo y tristeza de manera sincera. En su lugar llamó a Don a su casa para cenar. Cuando la noche llegó a su fin y Don trató de despedirse, Jones le apuntó con un arma e incluso disparó un tiro mientras Don huía. Don seguía comprometido con esta amistad, ya sea por miedo a una lealtad equivocada o a menudo conducía a Richmond y era voluntario con Jones en un asilo y un hospital. Sin embargo, en el hospital, Jones era su jefe y a menudo le daba a Don tareas humillantes e inútiles para torturarlo. Una vez lo obligó a llevar una bolsa llena de extremidades gangrenadas a la cámara de cremación y a permanecer en el espacio claustrofóbico y nocivo hasta que las partes podridas del cuerpo se quemaran por completo. Don abandonó el hospital y de paso la amistad. Jones se quedó solo una vez más. Pero no por mucho tiempo. Para el resto del personal del hospital, Jones era como un santo. Se quedaba despierto por la noche con los residentes mayores, leyéndoles y haciendo largas horas de trabajo sucio, incluso mientras continuaba sus estudios de secundaria. Esto atrajo la atención de una joven enfermera de buen corazón 5 años mayor que él. Se llamaba Marceline Baldwin. Era una nueva compañera y un nuevo objetivo para la manipulación de Jones. En 1949 se casaron. Jim Jones tenía 18 años. Marceline tenía 23. Para 1950, Jim Jones decidió no ir a la universidad y pasaba la mayor parte de su tiempo alimentando sus cada vez más radicales creencias políticas sobre Marceline. Criada en una estricta tradición cristiana, Marceline se sorprendió al ver a Jones alejarse de la religión. Desilusionado con su falta de progreso en la vida, ya que todavía hacía la mayor parte de su vida en el hospital de enfermería, Jones rápidamente reveló una nueva faceta de sí mismo durante su matrimonio. Era dominante en todos los sentidos de la palabra. Creía que las ideas de Marceline sobre el mundo eran ingenuas. Le echaba en cara la riqueza de su familia y se aseguró de que ella supiera lo injusto que era el mundo. A menudo era verbalmente abusivo y condescendiente. En la casa de los Jones, Jim Jones lo sabía todo. Mientras se sumergía en las obras de Marx y otros teóricos comunistas, Marceline se preocupaba de que hubiera perdido su conexión con Dios para siempre. Este no era el tipo de hombre con el que ella quería formar una familia. Luego, en 1952, como una mano del destino que baja del cielo, Marceline descubrió un nuevo credo escrito en la iglesia metodista. Su enfoque era social y local. Citando directamente el manifiesto, se centraba en la disminución de la pobreza, la seguridad de los ancianos, la negociación colectiva, la libertad de expresión, la reforma penitenciaria y los derechos de los grupos raciales. En resumen, era todo en lo que Jim Jones afirmaba creer. En pocos meses, se había registrado en el Ministerio Metodista. En 1953, se mudaron a Indianápolis. Jones enseñó en la iglesia metodista de Somerset, en un vecindario pobre, pero pasó el resto de sus horas sentando las bases de su propia congregación. Su visión era simple. Dirigiría la primera congregación metodista completamente integrada en la ciudad. Al hacerlo, lideraría el camino a seguir para toda la iglesia metodista en América. Pero Jones nunca volvió a la corriente principal del cristianismo. La religión se convirtió en una especie de caballo de Troya para el predicador. A través de una reunión religiosa, Jones podía transmitir sus ideas sociopolíticas más radicales. Esta agenda necesitaba permanecer en las sombras. Ya era bastante difícil para un predicador metodista convencional recaudar fondos para mantener un local. En sus días libres, Jones pedaleaba por Indianápolis, vendiendo monos que importaba del extranjero.
Jones incluso tenía un mono personal para sí mismo, uno que entrenaba para atacar a cualquiera que lo acariciara o hiciera un comentario que no apreciara. Esas excentricidades no se prestaban a la imagen metodista, pero cuando Jones convenció a Marceline para que se uniera a él en una convención local pentecostal, el verdadero alcance de su carisma se puso de manifiesto por primera vez. Llamado a escena y proclamado como un profeta en ascenso por un líder pentecostal, Jones superó la ansiedad y entró en lo que se puede describir como un estado de trance. Hablando a toda velocidad y sin parar, durante casi una hora, sostuvo toda la convención en la palma de su mano. Citó pasajes bíblicos aparentemente al azar, relacionándolos con temas de actualidad y moralizantes. Incluso terminó su actuación llamando a los miembros de la audiencia. La gente caía al suelo bajo su toque. Ni siquiera Marceline podía creer la influencia que logró ejercer en una sola tarde. La asistencia a esta convención marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la congregación de Jones. Hizo que recordara el poder y la energía de los primeros sermones en Holy Roller. Desde este punto, decidió que no solo sería un predicador, sino también un sanador de fe. Después de presenciar su actuación en la convención pentecostal, el reverendo local Russell Wimberg le dio tiempo a Jones en el púlpito del cercano Laurel Street Tabernacle. Aquí, Jones comenzó a realizar curaciones de fe en forma regular. Llamaba a un voluntario afectado por alguna enfermedad o dolencia y lo curaba en el escenario delante de todos. Ahora bien, la cura no es la forma más precisa de decirlo. Lo que Jones hizo fue poner una especie de espectáculo de magia. Por ejemplo, si un congregante sufría de cáncer, Jones se acercaba y, utilizando un juego de manos, sacaba una masa carnosa y sangrienta, diciéndole a todos que era el tumor maligno en sí. El congregante elegido creía en ese evento, incluso si su enfermedad no desaparecía. Solo querían creer, y Jones lo sabía. En realidad esto era más una predicación de granja. Los tumores malignos eran órganos de animales guardados en frascos entre bastidores. Estas extracciones de cáncer le dieron a Jones una inmensa popularidad. Jones no quería particularmente continuar esta práctica por mucho tiempo en los primeros años, pero los resultados fueron innegables. Los humildes congregantes en particular fueron atraídos a eventos de curación de la fe. Apelaba a su sentido de un Dios justo, uno que no cobraba precios de hospital por curas milagrosas, uno que se aseguraba de que los verdaderos creyentes estuvieran a salvo. En cuanto a Jones, le trajo mucha atención, deliciosa adoración y donaciones. Después de organizar su propia convención masiva, encabezada por el famoso predicador William Branham, Jim Jones finalmente tuvo suficiente dinero para comprar su propia iglesia en Indianápolis. También acumuló algunos seguidores leales. Junto a su compañero predicador Russell Wimberg, estaba el intensamente leal trabajador de la construcción Jack Beam, la chismosa y bulliciosa Patty Cartmel y el joven Gene Cobb, un joven afroamericano aparentemente curado bajo el toque del reverendo Jones. Jones profetizó que Cobb sería un gran líder dentro de la iglesia un día, sellando el destino del muchacho con unas pocas palabras de aliento. Finalmente, y quizá lo más importante, estaba Archie I. James. Él era un hombre negro que asistió a la conferencia conjunta Jones-Brannan para ver al legendario Brannan. En lugar de eso, salió convertido por la dedicación de Jones a la justicia social. El mismo I. James, en sus propias palabras, era un universalista, una ideología dedicada a establecer la igualdad entre todas las personas. En Jones encontró un espíritu afín. A su vez, Jones le dijo que estaba destinado a ser un predicador. Solo quería un líder negro en sus filas para demostrar que su práctica era congruente con lo que salía de su boca. Este pequeño grupo de miembros clave constituyó el nivel de liderazgo de la primera congregación de Jim Jones. Y en 1957 nació el primer templo del pueblo de Indianápolis. Tener un espacio lo cambió todo. En lugar de ceder las donaciones a los dueños de lugares como el local de Laurel Street, pudo aceptar directamente cada centavo de sus seguidores, mientras que la congregación
solo contaba con unos 100. En 1958, Jones había ganado suficiente fuerza para ser reconocido por la ciudad como un líder de justicia social. Abrió un comedor de beneficencia y 2 asilos. Estos funcionaron de 2 maneras. 1. Ayudó a solidificar la misión del templo a los ojos de la gente. 2. Le dio a Jones un terreno de reclutamiento principal para las almas desesperadas y solitarias. Diseñó cada aspecto de su vida para reflejar esta misión. Marceline quería desesperadamente una familia propia, así que, primero, Jones adoptó una niña de 10 años llamada Agnes, abandonada en el templo por su propia madre. Poco después, Marceline y Jim adoptaron 2 niños coreanos, llamándolos Stephanie y Lou. Sin embargo, en 2 años, Stephanie murió en un trágico accidente automovilístico. Jones y Marceline acudieron a una amiga del orfanato en Corea, adoptando ahora a Susan. Marceline dio a luz a su único hijo natural, Stephen Gandhi Jones, en 1959. Simultáneamente, adoptaron a un niño negro huérfano y lo llamaron Jim Jones Jr. Stephen y Jim serían criados como hermanos gemelos. Para la congregación del Templo del Pueblo, esta era una hermosa metáfora de su gran misión. Llamó a esta colección su familia arcoíris, pero eran más una imagen de bandera para el Templo del Pueblo que un grupo unido. A medida que el templo crecía, Jones pasaba menos tiempo comprometido con su familia real y más tiempo cultivando su secta, cada vez más grande y simbólica. Las tácticas de manipulación se volvieron más extremas. Si alguien como Marceline o uno de sus predicadores asociados desobedecía su voluntad, se derrumbaba al suelo, agarrándose el pecho. Afirmaba que había establecido un vínculo más directo con Dios. Se inspiró en el predicador de Filadelfia, el Padre Divino, que decía ser un profeta en el sentido de la palabra de la antigua escritura, un visionario casi uno con Dios. Esto encaja perfectamente en las ideas del psiquiatra Robert J. Lifton sobre las tácticas de manipulación de reforma del pensamiento. Un aspecto importante de la reforma del pensamiento es el control del entorno. Jones siempre supo que esto era valioso. Es por lo que embaucó a sus amigos en el granero de su infancia. Y es por lo que más tarde aisló su secta en Jonestown. Otra pieza de la reforma del pensamiento se llama ciencia sagrada. Esto significa que la doctrina de un culto se eleva por encima del pensamiento y las creencias individuales. Cada vez que alguien iba en contra de Jones, iba en contra de toda la misión del templo. Advirtió que esta negatividad afectaba directamente a su salud. Si alguien hablaba en su contra, Jones se agarraba el pecho y caía al suelo. Se retorcía de dolor hasta que su objetivo se sometía una vez más a su voluntad. Estos dramas manipularon las emociones del objetivo. Marceline fue especialmente afectada. Se mantuvo en esta relación decadente hasta el amargo final porque quería asegurarse de que Jones no se suicidara en vano. Jones también se hizo adicto a lo que afirmaba que eran inyecciones de vitaminas, pero en realidad eran anfetaminas y analgésicos. Al inicio de los años 60, en el Templo del Pueblo, los seguidores tenían más y más dificultades para encontrar las palabras de la Biblia en los sermones de Jones. Al igual que el Padre Divino, el enfoque de Jones era el antimaterialismo. Quería que sus seguidores dejaran todos sus apegos terrenales y se dedicaran plenamente a servir en las diversas alas sociales del templo. También alejó el enfoque de la adoración a Dios. En su lugar le dijo a su congregación que Dios era el bien que existía dentro de todos ellos y que el mismo Jones era el transmisor de esta bondad. Este fue el paso evolutivo final en el comando de Jones de la reforma del pensamiento, es decir, una manipulación mística. Jones comenzó a practicar esta táctica en sus curaciones de fe. Orquestó eventos que llevaron a la gente a asumir que tenía habilidades místicas. El objetivo final era crear la identidad de un dios terrenal. En los años siguientes, Jones se dedicaría una y otra vez a la manipulación mística. Esto enajenó a muchos, pero a Jones no le importó. Él quería solo los seguidores que compraran el culto de su personalidad. Quería gente dispuesta a creer que él era Dios. Con la ayuda de Patty Cartmel, que actuó como espía interna dentro de la congregación, Jones
comenzó a leer las mentes y a predecir el futuro en sus sermones de alta energía. Esto prueba que a estas alturas Jones sabía que todo su poder surgía de la mente de sus seguidores. Necesitaba saber todo sobre ellos para jugar con sus miedos individual y colectivamente. Elaboraría profecías personales de la fatalidad para aquellos cuya creencia vacilaba y recompensaría las visiones de éxito a aquellos que estaban firmemente en sus filas. Para aquellos que estaban listos para creer, esto era una prueba aún mayor. Jim Jones era realmente un profeta. Sin embargo, para los que sospechaban, el Templo del Pueblo parecía cada vez más un experimento comunista. Claro, Jones nunca usó esa palabra. En su lugar regresaba una y otra vez al término comunitario. Pero las implicaciones de sus credos anticapitalistas y antimaterialistas eran cada vez más claras. Era un voraz lector de noticias y una aguda mente histórica. Jones fue capaz de contextualizar los eventos modernos bajo una luz épica y religiosa. Estaba especialmente obsesionado con la bomba nuclear. A medida que la guerra en Vietnam se calentaba y las crisis de los misiles cubanos ponían en relieve la realidad de la Guerra Fría, los sermones en el Templo del Pueblo adquirieron un aspecto apocalíptico. Ególatra y drogado se volvió un paranoico del fin de los tiempos, aunque es dudoso que creyera que Dios estaba realmente a punto de castigar a América. Probablemente creía que una guerra nuclear era inminente. Se sumergió profundamente en la investigación. Leyó que Sudamérica probablemente sería el continente más seguro si estallara un conflicto nuclear, principalmente debido a las altas cadenas montañosas para protegerse de la radiación y la distancia del fuego cruzado nuclear entre los Estados Unidos y la URSS. Así comenzaron los primeros planes para migrar el Templo del Pueblo fuera de América. En 1962, Jones dejó a Wimber a cargo del templo y llevó a su familia arcoíris en un viaje de exploración. Primero pasaron por Georgetown, en lo que en ese momento era la Guayana Británica o Guyana Británica. Sin embargo, la paranoia no cedió hasta que llegaron a Brasil. Jones pasó 2 años haciendo sus habituales trucos de curación por la fe en la ciudad de Belo Horizonte y la ciudad de Río de Janeiro. Sin embargo, pronto supo por Archie I. James que Russell Wimberg estaba poniendo a los miembros de la congregación del templo en su contra. En 1964, cuando anunció su regreso a Indianápolis, Wimberg salió del templo y se llevó a casi 100 seguidores temerosos de la influencia comunista con él. La congregación de Jones estaba en su menor tamaño desde su inicio, y su paranoico y fallido viaje a América del Sur no despertó ninguna confianza. Se necesitaba un cambio drástico. Y como muchos líderes de sectas de la época, Jim Jones miró al oeste, a California. Envió a su teniente superior, Jack Beam, a una misión de exploración. Aunque América del Sur había caído por ahora, había determinado que Eureka, California, sería el lugar más seguro en Estados Unidos en caso de un ataque nuclear. Beam lo hizo mejor, al encontrar el pequeño pueblo del valle conocido como Ukiah. James no perdió el tiempo. A finales de 1964, dijo a sus feligreses de Indianápolis que había experimentado una nueva profecía del futuro. En 1967, caería una explosión atómica a Indianápolis. Tenían que salir de allí antes de que eso ocurriera. Y Jones tenía la respuesta. El Templo del Pueblo se trasladaría oficialmente a Ukiah, California. Esto, por supuesto, era una gran prueba. Un buen número de feligreses no creyeron en la profecía apocalíptica y tuvieron la suerte de salir en ese momento, salvándose del apocalipsis a pequeña escala que Jones promulgaría después en Jonestown. Pero en este punto muchas familias estaban estrechamente vinculadas al templo. Sus vidas giraban en torno a él. E incluso, si ellos mismos no creían, tenían seres queridos que sí lo hacían. No los abandonarían en su miedo. Al final, 140 personas empacaron sus vidas del Medio Oeste y siguieron a Jim Jones a California. Toda la familia arcoíris fue a esta aventura junto con su madre Lynetta. No está claro cómo se sentía la madre de Jones acerca del Templo del Pueblo, pero debe haber apreciado lo tanto que Jones
tomó sus creencias sobre la desigualdad. Puede que se convirtiera en un predicador, pero las ideas sociales que Lynetta le inculcó cuando era niño eran su fuerza motivadora. El traslado a Ukiah también señaló un gran cambio en la vida de los miembros del templo del pueblo. Las familias vivían en grandes grupos en viviendas comunales resistentes. Al igual que la infancia de Jones, estas casas comunales alrededor de la nueva ubicación del templo eran anticuadas. Las comodidades materiales estaban prohibidas. Los animales y los niños deambulaban libremente juntos en el patio. Con la muy necesaria ayuda de Marceline, Jones pudo poner a muchos de los congregantes a trabajar en el hospital más cercano, el estatal de Mendocino. Más que nunca necesitaba promover una imagen de sí mismo como proveedor. Los había arrastrado hasta aquí. Ahora necesitaba probar su poder e influencia. Inmediatamente se puso a trabajar en la apertura de 2 centros de enfermería y eventualmente en una cocina. Quería replicar y expandir el modelo que ya había perfeccionado en Indianápolis. También apeló a la legitimidad de una manera más directa. El templo solicitó y fue aceptado como una iglesia del Marco Nacional de los Discípulos de Cristo, la corriente principal de la denominación protestante reformada, ahora conocida como la Iglesia Cristiana. A diferencia de muchos movimientos religiosos crecientes en California, el Templo del Pueblo parecía ser oficialmente una iglesia cristiana. Aunque tenían que pagar cuotas a los líderes de los discípulos de Cristo, el prestigio le dio a Jones una mayor capacidad para reclutar y hacer crecer sus seguidores personales. Y los discípulos de Cristo no se quejaban. Las donaciones del Templo del Pueblo crecieron constantemente durante la siguiente década. Mientras que en 1966 los miembros eran poco más de 100, había crecido a 300 en 1969 y a 3,000 en 1973. En ese momento enviaban más de $15,000 al año a la gran red de discípulos y se embolsaban mucho más solo para el uso de Jones y los demás líderes. Con su congregación asentada e integrada en el entorno local durante el final de los años 60, Jones puso en marcha el objetivo de enrollar sus tentáculos tanto en San Francisco como en Los Ángeles. Estos lugares siempre fueron su centro de atención debido al alto nivel de pobreza e injusticia social. Era cínico y calculador, pero cierto. Jones sabía que las audiencias minoritarias en estos lugares serían susceptibles a su mensaje. De hecho, en los años 70, los miembros del templo eran entre el 70 y el 80% de raza negra. Aunque la única persona negra con poder en los rangos de liderazgo seguía siendo Archie I. James. Y en menor medida, dentro de los grupos de jóvenes, el adolescente Jim Cobb. Un recluta clave en este sentido fue Timothy Stowen, un ex estudiante de Derecho conservador. Stowen entró en la fuerza de trabajo y se liberalizó lentamente. Acogido por un hombre blanco como Jones, Stowen se sintió culpable por su privilegio y fue consciente para hacer un cambio y una reputación en el proceso. El Templo de los Pueblos era la prueba para Stowen. Se convirtió en el agente de Jones en la política de California, trabajando en la oficina del fiscal del distrito local. Stowen trajo a su joven esposa Grace al viaje. Ella estaba menos convencida de la misión del templo. Sin embargo, Jones permitió a Stowen y Grace vivir una vida con más lujos que otros. Vivían más lejos del templo, en un apartamento privado, y se les permitía guardar lujos como tocadiscos, lavavajillas y similares. Otro ejemplo de la habilidad de Jones para la manipulación social. Se ganó el favor de Stowen y Grace permitiéndoles torcer sus reglas y simultáneamente los hizo parias a los ojos de muchos en el culto. Por ambas razones, solo podían recurrir a Jones en tiempos de necesidad, su benévolo supervisor. Los discípulos de Cristo no se dieron cuenta o ignoraron las libertades que Jones se tomaba en su supuesta misión cristiana. La creencia religiosa tradicional estaba siendo eliminada de sus sermones. Durante un sermón en 1971, Jones se declaró a sí mismo el Dios socialista, dejando clara su grandiosidad personal y sus convicciones políticas a todos los que estaban dispuestos a escuchar. Sus absurdas curaciones por fe también alcanzaron un máximo histórico, especialmente cuando tomó un contingente en el camino a los lugares de Los Ángeles o San Francisco.
Cuando estaban fuera de casa, miembros leales del templo como Patty Cartmel podían mezclarse con estas audiencias, sin delatarse como seguidores, para que Jones los llamara en el sermón. Hay reportes de que los seguidores encubiertos a veces usaban maquillaje para aparentar vejez o incluso cara negra. Quería engañar a las poblaciones vulnerables de su público curando a los que se parecían a ellos, resolviendo los problemas de su comunidad. Los miembros del templo que se disfrazaron y mintieron por Jones se sintieron incómodos, por supuesto, pero continuaron de todos modos. Jones los había embarcado en su propia lógica retorcida. El fin justificaba los medios. Aunque tuvieran que mentir para que la gente entrara en el templo, estaban salvando vidas. Traían luz a los lugares sombríos de la sociedad. Muy pronto, tuvieron suficientes seguidores en ambas ciudades para abrir 2 nuevos templos. Estas instalaciones eran más grandes que la iglesia de Ukiah, y aunque Jones no siempre estaba allí, su nombre inevitablemente atrajo grandes multitudes. Mientras se abría camino en los corazones de los creyentes de San Francisco y Los Ángeles, Jones y Stone se abrieron camino en las mentes políticas de los líderes locales. Dentro de la comunidad del templo de Ukiah, Jones estableció la llamada Comisión de Planificación. Este nombre fue tomado de las estructuras del gobierno soviético, demostrando aún más lo descarado que se había vuelto con respecto a sus ambiciones comunistas. La Comisión de Planificación, o PC, era un consejo de liderazgo, pero el grupo inicial rápidamente aumentó de tamaño, abarcando más de la mitad de los miembros del templo. Así que Jones siguió dividiendo y descomponiendo la Gran Comisión de Planificación en agencias más pequeñas y de élite. Estaba creando un sistema de recompensas escalonado y poniendo a los miembros del templo en contra de los demás mientras competían para impresionar a Jones y ganar un lugar más cercano a su lado. Jones seleccionó un grupo de seguidores honrados y viajó con ellos por todo el país, ya no solo a San Francisco y Los Ángeles. Viajaron desde Denver a Houston, a DC y a Nueva York, todo el tiempo vendiendo tanto material promocional como fuera posible. Vendieron aceites curativos que en realidad solo eran aceite de oliva barato. Vendieron retazos de las viejas batas de Jones, la mayoría de las veces de ropa recogida en tiendas de segunda mano en la carretera. Lo más atroz fue que cargaron a los nuevos creyentes con pequeñas fotos del propio Jim Jones. Jack Beam lideró la venta de fotos. Afirmaba que siempre tenía una en el tablero de su vehículo y que una vez, cuando tuvo un grave accidente que casi lo decapitó, la foto de Jones lo mantuvo unido con un poder sagrado. La locura de la imagen de curandero de la fe de Jones estaba más allá de todo reproche ahora. Durante estas giras religiosas, empezó a hacer que sus seguidores encubiertos en la audiencia fingieran tener apoplejías y murieran en medio de los sermones. Se paraba sobre el cuerpo y, por supuesto, los devolvía a la vida. Esto sucedió de manera regular durante años de gira. Jim Jones estaba literalmente afirmando tener poder sobre la muerte. Su ambición de transformarse en una figura de Dios en la tierra, como el Padre Divino, estaba completa. Ahora, con su nuevo ego divino, pensó que sería una excelente idea volver a Indiana de regreso a California. Los 11 autobuses turísticos llegaron a Lynn, su ciudad natal. El autobús de gira se detuvo, preguntando por la dirección de la antigua casa del profeta. Por pura casualidad, el hombre al que pararon para preguntar era Don Foreman, el amigo de la infancia de Jones. Don preguntó quién era exactamente su profeta, y cuando el nombre de Jim Jones volvió a sus oídos, Foreman ni siquiera se sorprendió tanto. Se rió, sacudió la cabeza y le señaló un viejo camino polvoriento hacia el Belén del sur de Indiana. La mentora religiosa de la infancia de Jones, Myrtle Kennedy, estaba más contenta de ver a su antiguo discípulo volver a casa. Jim Jones hizo que sus autobuses turísticos se quedaran en Lynn durante toda la noche, para asegurarse de que todo el pueblo pudiera ver en qué se había convertido. Pero, como todo en la vida de Jones, esto era una fachada. El asentamiento en Ukiah estaba cambiando lentamente y estaba bajo el escrutinio de los funcionarios locales. A los niños del templo se les permitía asistir a una escuela primaria normal en Ukiah, pero los maestros sospechaban cada vez más de estos niños del templo.
Eran precoces y a menudo hablaban en clase, esparciendo la historia que Jones daba durante los sermones. Un profesor descubrió un grupo de niños del templo comparando sus moretones un día. Mientras estaban en el grupo, todos afirmaron haberse lastimado mientras jugaban en el patio ese fin de semana. Pero más tarde, cuando la maestra interrogó a un niño solo, admitió que el líder del templo había forzado a todos los niños a una caminata en las montañas brutal, larga y sin supervisión. Sin embargo, el abuso no se limitaba a los niños de Ukiah. El abuso contra los miembros adultos era igual, y en algunos casos, más severo. En Indiana, Marceline sospechaba que Jones tenía varias aventuras, pero en California su marido ya no trató de ocultarlo. Desde que el Templo de los Pueblos emigró a California, Jones había comenzado a fomentar una mayor apertura en las relaciones de los feligreses. Para igualar el boom del amor libre, que de repente se apoderó de la costa oeste, convirtió el compartir sexualmente en una característica clave entre la población del templo. Encajaba perfectamente en el manifiesto comunitario de Jones. Jones abrió el camino estableciendo una relación abierta con Caroline Lighton, una de las nuevas seguidoras cuyo marido también estaba en el templo. Su marido, por supuesto, se inclinó ante el poder de Jones. La propia Caroline estaba profundamente enamorada del líder del templo. Se sentía como si hubiera sido seleccionada por Dios, y no pensaba que tenía que ocultarlo, incluyendo a los hijos de Jones. En 1973, Caroline estaba embarazada y muy pronto nació Jim Young, también conocido como Kimo. Una familia arcoíris ya no iba a ser suficiente para Jim Jones. Una transgresión aún más perturbadora se encuentra en la relación de Jones con Timothy Stowen y su esposa Grace. En 1972, Timothy y Grace tuvieron un hijo, John Victor Stone. Sin embargo, sin que Grace lo supiera, Tim accedió a firmar una declaración jurada que proclamaba que Jim Jones era el verdadero padre del niño. Esto se mantuvo en secreto para Grace durante los primeros años de la vida de John Victor. Eventualmente, el documento sería usado como chantaje emocional, una herramienta que Jones usó para mantener a Stowen y Grace controlados mientras ambos cuestionaron la dirección del templo. La semana que viene veremos con más detalle la saga de John Victor Stone, pero el hecho de que Tim cediera los derechos legales de su primogénito nos da una idea del grado de adoctrinamiento en los niveles superiores del templo. Sin embargo, la tortura emocional de Jones no se limitaba a Marceline o a los Stones. Casi todos los miembros de la comisión de planificación fueron juzgados en algún momento. Jones hacía una acusación normalmente sin fundamento, y la víctima era reprendida durante las largas y calurosas reuniones sobre el templo de Ukiah y rechazada en la comunidad en general. Como mencionamos, Jones creó estas divisiones emocionales entre los miembros para crear una atmósfera de miedo e inestabilidad. Esto encaja en otra pieza de la teoría de la reforma del pensamiento de Lifton, la confesión y la demanda de pureza. Jones obligó a los miembros a desnudarse física y metafóricamente. Todas sus faltas debían ser exhibidas. Una vez humillados por su vergüenza personal, Jones exigía que fueran responsables de sus pecados y tomaran una posición de servidumbre. Solo sirviendo a Jones podrían redimir sus pecaminosas vidas. Sin embargo, el mismo Jones también era una fachada. A principios de los 70, su drogadicción había llegado a un punto sin retorno. Usaba drogas diariamente. Durante las reuniones de liderazgo, que se extendían hasta altas horas de la noche, Jones se desplomaba en un sofá y hacía que Marceline y otras personas cercanas a él lo inyectaran delante de todos. La gente o bien ignoraba el tema, o realmente creía que necesitaba las inyecciones para mantener su conexión con un poder superior. Otros deseos latentes tomaron control del comportamiento de Jones. Tener una aventura con Caroline no era suficiente. Como líder, era el hombre más deseable de Ukiah. Empezó a acostarse con muchos de sus seguidores, hombres o mujeres. Jones se declaró el perfecto heterosexual. Repetía una y otra vez a cada seguidor masculino que tenían una atracción latente hacia los hombres en su interior, incluso si decían que nunca habían tenido tales deseos. Jones se acostaba con ellos para demostrarles que estaban equivocados. Los hombres
que tenían sexo con Jones le escribían una carta de agradecimiento, proclamando que tenía razón, incluso si el sexo en sí no les daba placer. Estar con Jones, sí, había expuesto sus defectos internos. Un milagro más. Pero no era un milagro. Era un asalto sexual disfrazado, con un seguidor con el cerebro lavado y manipulado. Usaba tácticas similares con las mujeres reacias a acostarse con él. Les decía que necesitaban examinar de cerca su deseo oculto por él. De lo contrario, sus matrimonios o relaciones se desmoronarían. No necesitaba forzar a todo el mundo. La mayoría de los feligreses querían a Jim Jones. Lo encontraban intensamente deseable y a menudo se peleaban entre ellos para ganarse la oportunidad de estar en su cama. En una memorable ocasión, Jones interrumpió una pelea anunciando que se acostaría con todos los que quisieran ese día. No para su propio beneficio y placer, sino para el de ellos. Por supuesto, eso tiene sentido. Solo ese día, se acostó con casi 20 seguidores del templo. Entre bastidores, las grietas de su personaje santo se mostraban a gente como Jack Beam y Archie I. James. Mientras Beam alentaba las aventuras de Jones y se deleitaba con sus recuerdos sexuales, Archie vio por primera vez una verdadera debilidad en su líder. Pero Archie y otros se desanimaron por el comportamiento. Lo escribieron. Estaban viviendo un postverano de amor americano. Si Jones vio la necesidad de promover este comportamiento, ¿qué podrían hacer para cambiarlo? La teatralidad de la manipulación de Jones no se limitaba a sus sermones y no solo se utilizaba para reclutar seguidores. En 1971, el Templo de los Pueblos de Ukiah se reunió para un picnic en unas colinas cercanas. De repente, se rompió el silencio. Jim Jones cayó al suelo. Instantáneamente los líderes se reunieron a su alrededor. La congregación fue sacada apresuradamente de la intemperie y entraron en el templo. Jones fue llevado con los altos mandos. Todos sospechaban lo peor. Pero unas horas más tarde las puertas del templo se abrieron y Jim Jones entró. Su camisa estaba rasgada en el pecho y cubierta de sangre, pero su herida de bala había sanado. Jim Jones había regresado de la muerte. Algunas personas dentro de los niveles más altos de la secta sabían que esto era falso. Un truco, como los que comúnmente hacían. Sin embargo, nadie habló, y la camisa milagrosa fue puesta en exhibición en el Templo de Los Ángeles. Inmediatamente aumentó la seguridad. A los guardias del templo se les dieron armas cargadas. Patrullas rodearon los terrenos de Ukiah. Su oficina siempre estuvo custodiada por los miembros más leales y jóvenes. Jim Cobb, el líder profeta de Jones del centro de Indianápolis, era uno de sus protectores más confiables. Este nivel de paranoia no estaba justificado, pero Jones tenía razón en tener miedo. Los tiburones estaban dando vueltas. Su maniobra de regreso a Castle Lynn había despertado el interés de los periodistas escépticos del Indianapolis Star, que recordaban el templo del pueblo como una iglesia de actos de curación de la fe en los años 60. Cuando Jones sacó todas sus operaciones de Indiana en respuesta a esta investigación, los reporteros de Star pasaron la voz al San Francisco Examiner, especialmente al editor de la sección religiosa, Lester Kinslovin, y a su periodista principal, Caroline Pickering. En 1972 se instalaron en el complejo de Ukiah y fueron acosados por guardias armados. Comenzaron a entrevistar a los habitantes de Ukiah recogiendo historias de posibles abusos a niños y otros rumores. En respuesta, Timothy Stone abordó a Lester un día después del trabajo, junto con 2 guardias armados del templo. Stone le dijo a Lester que estaba calumniando a un buen hombre y que debía parar. Jones dirigió su dinero al Examiner, una donación de buena voluntad, como las muchas que el templo dio al clero, políticos y periodistas de San Francisco. Un pago. La historia de Kinsolving y Pickering nunca logró ver la luz, pero Jones se aseguró de mantener un archivo de Kinsolving para el resto de sus días. Una carpeta de más de 1 pie de ancho. Jones estaba sintiendo el calor de la atención no deseada. Entonces, los corazones entre la población del templo se rompieron cuando 8 de los líderes juveniles, incluyendo a Jim Cobb, desertaron en 1973. Conocidos como los 8 revolucionarios, fueron los primeros en confrontarlo. Incluso
a punta de pistola en una de las comunas del templo. Le dijeron que querían que los dejara ir y que los miembros restantes de su familia fueran tratados adecuadamente, que Jones no envenenaría a otros en su contra. A cambio, no interrumpirían más sus operaciones. Dejarían que el templo continuara en paz. A punta de pistola, Jones aceptó estos términos. Aceptó, pero sabía que una mayor deserción le seguiría eventualmente. Necesitaba aumentar el control. La gota que colmó el vaso fue en diciembre del mismo año, en el 73. Jones estaba en Los Ángeles para dar algunos sermones, pero fue sorprendido con los pantalones abajo, literalmente, en un teatro del Parque MacArthur. Había solicitado a una trabajadora del sexo, que en realidad era una policía encubierta, y fue arrestado para ser interrogado. Con algunas ingeniosas maniobras legales, Stone pudo sacar a Jones y ofrecer una inverosímil pero exitosa historia de portada. Jim Jones había sido recientemente diagnosticado con una infección urinaria y necesitaba estimular su miembro de vez en cuando en un esfuerzo por recuperarse. La policía de Los Ángeles tuvo que dejar ir al poderoso líder, pero su interés no decayó. Abrieron un expediente sobre Jones y empezaron a pedir a la policía de San Francisco que mantuviera los ojos abiertos. Para los reporteros del Examiner, el templo del pueblo se convirtió en el blanco de sus sospechas. Jim Jones no era el hombre que decía ser. Los enemigos se reunían por todos lados. Los desertores, la prensa y las fuerzas del orden eran amenazas tangibles. Convocó a los principales líderes de los templos, Marceline, I. James, Beam y Cartmel. Había llegado el momento, dijo Jones, de construir su utopía. Desde 1962, Jim Jones había mantenido viva su esperanza de construir un santuario lejano, un verdadero hogar para su reino socialista bajo el amparo de Dios, y nunca había olvidado su visita a la Guayana británica, que se había independizado como Guyana en 1966. Así que Beam y Archie fueron enviados en una misión de exploración. Jones y su familia pronto le siguieron. Volaron a Georgetown y luego dieron otro salto rápido a Port Kaituma. Aterrizaron en la misma pista donde Jones un día iniciaría su infame suicidio colectivo. Con $2 millones prometidos a la Comisión de Desarrollo de Georgetown, Archie y Beam fueron autorizados a comprar una parcela de tierra en las afueras de Port Kaituma. A finales de 1974, la construcción de Jonestown comenzaría. Dentro de 4 años, todos en Jonestown estarían muertos.